Y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Referente Podcast. Y bueno, con mis queridos hermanos, amigos, brothers in arms, brothers in mix, con este episodio vamos a cerrar la serie que hemos venido manejando en estas últimas semanas, que es la serie de la música. Eso no quiere decir que no podamos hablar de ese tema más adelante. Nos encanta la música. Sí, exactamente, sino que pues hoy damos por concluido esta temática temporalmente de manera formal. Así que les damos la más cordial de las bienvenidas y hoy en este tema vamos a hablar de los músicos profesionales seculares que ejecutan música cristiana. Esto es Referente Podcast. Bienvenidos. Y bien, pues no sé quién quiera aventarse el primer chapuzón a hablar de este tema. Muy bien, adelante. Pero antes de iniciar, quiero que demos nuestro reconocimiento, que demos honor a la memoria de una persona que recientemente partió y que ha sido una gran influencia para la música cristiana en nuestro movimiento y en nuestro medio, que es el hermano Rafael Espinosa. Recientemente ya no está con nosotros. Un extraordinario músico. Que demos honor a su memoria porque es un gran instrumento que nos dejó alabanza de mucha evolución musical, como mencionamos en el capítulo anterior, y creo que es muy digno de mencionar. Y adentrándonos al tema de hoy, hablábamos la otra vez también de la evolución de la música, y en esa evolución hablamos también de la profesionalización. Conforme el evangelio va llegando cada vez a más personas y a más estratos de la sociedad, nuestras congregaciones van recibiendo personas de muchísima más diversidad de antecedentes, de historias, diferentes testimonios. Nos llenamos, somos una familia que de todos los colores, de todas las historias, de todos los sabores, y eso es maravilloso porque el Señor quiere que su casa se llene de gente de toda lengua, de toda etnia, de todo estrato social. Así es, amén. Y conforme el evangelio va llegando a cada vez más personas, estamos ganando para Cristo personas distintas quizás a las que originalmente ganábamos en un inicio. Nosotros lo entendemos ustedes saben a lo que me refiero. Nosotros estamos en un contexto mexicano, pero pasa lo mismo en todo el mundo. Cada país al que llega por primera vez el mensaje de Jesucristo se gana a cierto grupo de personas y ahí crece. Pero conforme el evangelio va echando raíces en ese lugar, en esa nación, te vas ganando gente de diferentes lugares y de diferentes antecedentes. Entonces, conforme eso está sucediendo y ha venido sucediendo, gracias a Dios, nos vamos a enfrentar con diferentes fenómenos a los que tal vez no estábamos acostumbrados. Y entre esos fenómenos entra cuando te ganas músicos, cantantes, productores, ingenieros de sonido, gente que se dedica a la música para Cristo. Y cómo logran estas personas combinar su trabajo también con su ministerio, y cómo el trabajo a veces también se convierte en ministerio, y cómo también tienen esta distinción. Y aunque sabemos que tenemos que hacer todas las cosas con excelencia y para el Señor, como a veces existe esta división entre, como cualquier otra profesión u oficio, lo que hago expresamente para ganar almas para Cristo o para edificar al cuerpo de Cristo con el mensaje de la palabra, y lo que hago también como para agradar al Señor también, pero para ganarme la vida. Y yo creo que eso tiene mucho que ver lo que vamos a tratar el día de hoy. Y eso es parte de la evolución de la música cristiana, y es parte de la evolución de la iglesia. Claro, por supuesto. A veces, quizás en ese contexto, nuestro pensamiento también va cambiando, ajustándose, vamos entendiendo, vamos madurando en la fe, en diversos aspectos, ¿no? En nuestra vida, quizás pues, lo que pensábamos antes, de algunas cosas reflexionamos y decimos, definitivamente estaba mal, o lo veía, o lo estaba viendo desde solamente mi óptica, o desde cierta óptica, ¿no? Pero ahora, pues quizás el panorama es más amplio. No significa que precisamente que estemos negociando nuestra fe o nuestros valores, costumbres, o que los estemos haciendo menos, ¿no? Pero creo que Dios nos va abriendo los ojos en distintas cosas, ¿no? En distintos aspectos.
Y ese es uno de ellos, ¿no? O sea, justamente lo que estamos platicando ahorita, ¿no? A lo mejor en otro tiempo podrían decir, no, pues ¿sabes qué? Es que tienes que dejar eso, ¿no? Tienes que dejar totalmente eso y te tienes que dedicar ahora a esto. Y incluso pensando en algunos contextos actuales, ahorita he visto un boom mucho en el tema, por ejemplo, de la música de reggaetón, que hay muchos reggaetoneros que están volteando a ver hacia el evangelio. Están hablando mucho de Cristo, del evangelio de Jesús. Recuerdo antes que bueno, ahora Daddy Yankee, ¿no? Tan famoso que ahora está en la fe 100%. Dios lo bendiga, hermano Daddy Yankee. Bienvenido. Publicidad. Buenísima. Hoy tiene varias muy buenas. Hay una que se llama Donante de Sangre, me gustó mucho. Lo que quería mencionar es que desde tiempo atrás muchos ya estaban mencionando a Cristo, pero era como que no habían dado el paso de fe para dejar y ahora dedicarse completamente. Pero en muchos contextos de ellos, muchos mencionan a Jesús y dicen, es que ese es el camino. O sea, yo ya sé que esta vida, este ciclo que se vive de fama y ego, canto, el concierto, la fiesta, es un ciclo que se vuelve vicioso y después se caen en otros, en vicios de drogas y cosas así, que es muy fácil en ese medio, pero terminan reconociendo que ese es el camino, pero como que en ese momento no tienen el valor para dejarlo, ¿no? Claro. Como muchas otras personas que no se dedican a la música o que no son famosas, pasamos por un proceso de evangelización en donde nos toma un momento el aceptar a Cristo como nuestro Señor y Salvador y declarárselo a todo el mundo. Claro. Fíjese que es interesante que estamos hablando, aunque la temática quizás inicial del programa, de este episodio, era, por así decirlo, me trabé un poquito, pero más aterrizado a nuestro contexto, menos alto en las esferas de la música, hablando de artistas famosos, ¿no? Sin embargo, es muy interesante lo que han mencionado, porque, por ejemplo, que pusiste el ejemplo de Daddy Yankee. Él ha dado algunos testimonios y ha mencionado que incluso dejó ir contratos millonarios de muchísimo dinero por continuar con su convicción de seguir a Cristo. Entonces, él habla de eso y dices, wow, quiere decir que él sí dio la vuelta a la página y usa su talento y su forma natural de componer y su tipo de música y todo, pero para hablar ahora de Jesús, ¿no? Y cómo cambió su vida y enviar un mensaje positivo. Sin embargo, existen otros artistas que también se han convertido en cristianos, aparentemente. Sin embargo, les preguntan, hay otro reggaetonero por ahí, que en una entrevista con un periodista famoso, Jorge Ramos lo entrevista y le dice, oye, tiene una canción que se llama Pepas, es reggaetonero, ya sabrán de qué trata, ¿no? Entonces le pregunta a Jorge Ramos, ¿vas a seguir cantando Pepas ahora que eres cristiano? Y él dice, claro que sí, porque bueno, ser cristiano no significa eso, no significa que yo voy a dejar lo que hacía, voy a dejar de cantar lo que compuse. Y creo que ahí es donde marca la diferencia, porque es como decir, bueno, yo era alcohólico o tenía un vicio, pero ahora que soy cristiano, pues no, eso no significa que tengo que dejar mis malos hábitos ahora que soy cristiano, porque sigo siendo el mismo. Yo creo que sí tienes que marcar una diferencia entre tu nuevo ser, tu nuevo hombre y el que eras anteriormente. Lo que yo veo en esos casos, o lo que he escuchado, ya sé a quién te refieres, decía él que es que me la piden la canción. Entonces, ahorita estoy en una faceta que sigo cumpliendo contratos y sigo trabajando de esta forma en el medio secular y me la piden la canción. Entonces, es como, pues la tengo que cantar. Daba a entender como que muy a su pesar quizás, pero la cantaba. Lo que yo veo como en este caso es, y quizás no lo consideramos nosotros de momento y juzgamos, es como que hay un proceso, no sé en qué momento o cuánto lleva de avance
en el proceso de conversión de él. En el caso de Daddy Yankee creo que ya tenía años, pero no había tomado la determinación de dejar. En el caso de este cantante, no sé qué tanto tiempo tenía, pero es como que creo yo, y lo dirá el tiempo y los frutos de él, si realmente era Dios o no. Habrá ajustes poco a poco, ¿no? Se vive en un medio tan influyente, en una vida tan poderosamente influyente, llena de muchas cosas. Y atrayente. Atrayente que a lo mejor soltarlo de una es difícil. Habrá quienes lo habrán hecho, ¿no? Recuerdo a otro cantante, antecede a muchos reggaetoneros, le decían el Father. Ahorita se me olvidó el nombre del hermano, él ya es pastor. Él dejó totalmente la música. Él y otro, todo tatuado por ahí, bueno, no recuerdo el nombre, pero también era reggaetonero. Ellos no volvieron a la música. Es curioso, ¿no? Ellos eran cantantes, tienen ese talento, pero para ellos no puedo siquiera volver a pensar en componer música cristiana en ese estilo, porque eso me recuerda toda mi vida pasada y ya es algo que quiero dejar totalmente atrás. Habrá quien coincida con ese pensamiento y habrá quien no. Oye, usa ese mismo talento para esto, lo otro, ¿no? Como luego lo que dice la analogía de, no, pues David usó la espada misma de Goliat y con ella le cortó la cabeza, bla, bla. Es como que usa lo mismo para el bien, para el reino de Dios. Claro. Pero son esos casos. Pero, por ejemplo, Abraham Laboriel, gran músico tan reconocido a nivel mundial, hermano chistosón, jacarandoso para tocar el bajo y bailar y todo el rollo. En una entrevista, recuerdo, con Marcos Brunet, habla acerca de su ministerio y él le pregunta de que, oye, acerca de seguir con la música, no es como una contradicción, ¿no? Seguir tocando música secular. Y él es muy, muy preciso y que muy toda respetuoso. su vida continuó Abraham Laboriel compartiendo escenario con artistas seculares. Sí. Toda su vida. Sí. Que no tiene nada de malo desde mi punto de vista. Y él dijo como que eso quizás, ese llamado de continuar en la música secular siendo cristiano, como que no es para todos. Quizás no todos pudieran seguir de la misma manera participando, ¿no? Habrá quienes tengan ciertas debilidades o que puedan volver a su vida pasada antes de Cristo, no sé. Pero era muy interesante escuchar el punto de vista de él, ¿no? Él sentía un llamado a seguir en el medio secular para también ser una influencia. Y de hecho habla acerca del testimonio de un amigo de él, músico secular, que se convirtió. Eso es importantísimo. Es importante que aquel que se convierte no se sustraiga del mundo, sino que sea una pieza referente de Cristo allí donde está. Y que su propio testimonio, incluso su propio actuar, hable por sí mismo. Pero también es importante dar el paso y hablar de la palabra de Dios a aquellos que te rodean, ¿no? Y quiero hacer un pequeño paréntesis, pero tiene que ver, ¿no?, con esto. En uno de los primeros episodios, no sé si en el primero o en el segundo, hablamos de Jubal, ¿no? De Jubal, que fue, vamos a decir, el primer músico, fue hijo de Caín. También hablábamos de David. En ese contexto, fíjense qué curioso, porque sin proponerlo, en ese mismo episodio hablamos de los dos. Y hay varias similitudes y estuve estudiando un poquito al respecto y pues Jubal fue el octavo hijo de Caín y David fue el octavo hijo de Isaí. Muy bien. Ambos músicos. Sin embargo, la Biblia cuando, según este estudio, la Biblia cuando se refiere a Jubal utiliza, cuando hablaba de que tocaba instrumentos, se refiere con la palabra tafaz, que significa manipular. Entonces, de alguna manera está el reflejo de que Jubal, a través de la música, que Jubal significa fluir, o el que fluye, manipulaba la música para que fluyera a través de ella sus propias intenciones, no las intenciones de Dios, de su creador. Okay. Y con David, cuando la Biblia menciona que David tocaba, utiliza la palabra hebrea nagán, que significa ministrar. Entonces ahí se aplican, aunque vamos a decir lo que es la misma acción, el sentido de la acción es diferente, ¿no? Y cómo lo podemos aterrizar a esta temática, ¿no? Si eres músico y por ejemplo, eres músico profesional y tu modus vivendi es hacer música y trabajar para músicos, pero al mismo tiempo tienes una convicción en Cristo, ¿qué vas a hacer? ¿Tafaz? ¿O vas a ministrar? O sea, ¿vas a manipular a través de la música o vas a ministrar?
¿Por qué? Porque les planteo el siguiente escenario, ¿no? Una cosa es, por ejemplo, estos grandes nombres que acabas de mencionar, y podemos hablar también de Juan Luis Guerra, y podemos hablar también de Yuri, por ejemplo, que aunque son cristianos, confesos en el sentido de que han salido a la luz, de que son cristianos expuestos, de Kiko que no Cibrián. Cubren abiertamente, Kiko Cibrián. Entonces, pero ellos siguen perteneciendo al espectáculo secular, ¿no? Dan conciertos, hacen colaboraciones con otros artistas que quizá no comulgan con su misma fe. Sin embargo, pues eso no los mueve ni los quebranta. Y en la mayoría de las circunstancias, pues es una cuestión, usan la música para ministrar. Sin embargo, quizás exista en muchas congregaciones, no tanto ya hablando de artistas, sino en muchas congregaciones locales, el músico que, por ejemplo, el domingo ministra, pero el sábado o el viernes, el fin de semana, toca en un bar, ¿no? Entonces, ahí hay un contraste muy fuerte, ¿no? Entonces, entre una acción y la otra, ¿qué tan complejo será sustraerte, ¿no? O después de tocar, para que otros se emborrachen, fumen, se exciten, se alebresten, y al día siguiente estás tocando para que alguien se conecte, ¿no? Con la presencia de Dios. Yo pienso que todas las personas que decidimos seguir a Cristo, famosas o desconocidas, nos dediquemos a cualquier cosa o a la música, pasamos por el mismo proceso de conversión, y cuando decidimos seguir a Jesús y ser sus discípulos, tenemos que hacer adecuaciones a nuestra vida. En el caso de los músicos, a veces los vemos más, los señalamos más porque algunos de ellos son famosos, y también porque al mismo tiempo que ejercen la música como un trabajo, como un modo de vida, también resulta también ser su ministerio. Uh-huh. Y eso es lo que los distingue de muchos otros hermanos que quizá, por ejemplo, yo me dedico a la medicina y tal vez mi ministerio, aunque también uso la medicina para servir en mi congregación, pues es mi modo de vida, entonces eso tal vez no tengo conflicto ahí. Claro. Pero yo tengo que aplicar los valores del evangelio a la hora de ejercer la medicina. Como por ejemplo, yo jamás le aconsejaría a alguien, o le motivaría o le ayudaría a ejercer un aborto, por ejemplo. Y ahí es donde el evangelio hace que se filtren mis decisiones de mi quehacer profesional y ministerial también. Y tú estás en una oficina, tú estás en el Congreso del Estado, pero las personas que resulta que es lo mismo su trabajo al interior y afuera de la congregación, los estamos señalando más. Uh-huh. Pero en realidad el proceso es el mismo. Tenemos que buscar glorificar al Señor donde sea que estemos. Aunque abiertamente nuestra labor pareciera que no tiene nada que ver con nuestra fe, tiene que ver con nuestra fe. Y tener una mentalidad y una visión de reino es: voy a glorificar a Cristo en donde sea que me encuentre, desde mi trinchera. Voy a aprovechar cada oportunidad para hablarle a alguien del Señor, y que los valores del evangelio permeen a través de lo que yo hago. Si tienes un instrumento en las manos o un micrófono, que si también tienes una receta, en mi caso, o tienes un documento del Congreso, tenemos que llevar los valores de Cristo y tenemos que llevar el mensaje del evangelio donde sea que estemos. Y creo que a veces podemos ser demasiado duros con algunos tipos de personas que vienen a Cristo, y luego podemos juzgar mal el reacomodo que tienen que hacer a su vida, o los ajustes que en ocasiones serán muy radicales, como personas que han dejado por completo la música, y otras deciden, ¿sabes qué? Yo siento el llamado a quedarme en el medio musical y brillar la luz de Jesús aquí. Entonces, creo que todas las personas, como dije, independientemente de cuál sea tu posición, a lo que te dediques, y si eres famoso o no, eres rico o eres pobre, claro que a partir de que amamos a Jesús y que queremos servirlo, tenemos que hacer ajustes que estén guiados por la palabra de Dios, pero no en todos los casos se verá, no es receta de cocina, pues la palabra de Dios siempre es la misma, pero todos tenemos un diferente llamado, y mientras cumplamos con amar al Señor y amar a nuestro prójimo y luchar por vivir una vida de santidad y luchar por ganar a alguien más para Cristo, y que la luz de Jesús brille a través de nosotros, bueno, entonces el diferente llamado que tengamos lo podremos seguir. Creo que tenemos que ser cuidadosos, y tenemos que poder otorgar
esa asesoría, ese pastoreo a los hermanos que se dedican por completo a la música para que puedan tomar sabias decisiones, que estén en santidad y que puedan glorificar al Señor donde sea que estén, pero como cualquiera de nosotros, Y por eso regreso a lo que decía al principio, conforme nos ganemos diversos grupos de personas para Cristo, vamos a encontrarnos con ese tipo de situaciones. Y qué bueno, porque eso significa que estamos cumpliendo con la gran comisión. Entonces creo que sí, los hermanos músicos sí están en una posición donde tienen que tomar decisiones, pero en realidad todos estamos en esa posición. Claro, por supuesto. El hermano que se dedica al comercio, el hermano que está en un despacho, que está en una oficina, también debe pasar por ese mismo proceso de decir, ahora soy de Cristo. Sí, quizá que estamos hablando de procesos particulares o de procesos personales en tu conversión. Sin embargo, y lo digo por experiencia particular, ya que yo estuve 18 años trabajando en cafés y bares como músico, como cantante, para otros, para que otros se divirtieran, para que otros se sintieran bien, para que otros tomaran más. O sea, esa es la realidad, porque tú mientras más venden, más te contratan, ¿no? Entonces, muchas veces está ligado el consumo que tiene lugar a tu presencia en el escenario. Eso es real, ¿no? En la música secular, sobre todo en los bares y restaurantes y cafés, ¿no? Dependiendo. Sin embargo, una anécdota muy rapidita. A los meses después de haberme bautizado y ya habiendo tenido un tiempo de no tocar música en ese lugar, y no porque sea algo expresamente malo o negativo, sin embargo, por circunstancias de la vida ya no participaba yo de eso. Y en una ocasión me invitaron a una amiga que es artista, que pinta, me invitó a una exposición que la hicieron en un lugar aquí, que además de ser una mini galería, es un barecito, ¿no? Está la galería, haz de cuenta, en este espacio está la galería y pasas atrás y ya es un bar, ¿no? Sí. Entonces yo la acompañé, ¿no? Entonces me dijo, tengo atrás, tengo unos bocadillos y tengo cena para mis invitados. Vamos, pasemos, ¿no? Pasamos. Entonces estábamos compartiendo y todo, y de repente empezó la fiesta, porque era un bar, a final de cuentas. El 100% de la gente que estaba en esa mesa me conoce desde hace muchos años y asistía a los cafés o los bares cuando yo cantaba. Okay. Entonces, el clamor o el llamado general de la mesa es: súbete a cantar. Ahí hay guitarra y hay todo, échate un palomazo. Pero no esperaban de mí. No contaban con mi astucia. Que me pusiera a cantar canciones cristianas. Ni yo lo pretendía hacer en ese momento. Pues ellos, acuérdate de Santa Lucía o de tal canción, El Rey o la que tú quieras, ¿no? Ajá. Que cantaba en esa época. Y el Chacho. Yo me negué y me lo pidieron como 6 veces, no 3, ni 4, ni 5, como 6, 7 veces. Todos, uno por uno, me fue diciendo: ándale, súbete. No. Les dije: ¿saben qué? Si me vuelven a decir, me voy a ir. ¿Por qué? Porque ya es demasiada el jaleo, pues. Ya te dije que no una vez, ya te dije que no 2 veces. No hay necesidad de insistir tanto. No tocaste ni cantaste. No toqué ni canté, por supuesto que no. Ni las tuyas ni las de ellos. De nadie. ¿Por qué? Porque es lo que contaba este hermano, esa anécdota, es volver a encender ese mundo de la música secular. Es muy seductor. Es muy seductor. Entonces, porque eres el que está enfrente cantando, te están viendo, de repente... El aplauso. Sí, el aplauso, que le gustas a alguien, llamas la atención, que te mandan una bebida, que te mandan lo que tú quieras. Entonces, de alguna manera es como ofrecerle alcohol a un exalcohólico, por así decirlo, ¿no? Valga la analogía, ¿no? Entonces yo ya no quiero formar parte de este mundo porque mi mundo es diferente. Ahora, esa es una experiencia personal. La otra cuestión, y no se trata de ser dureza, si yo soy muy abierto en ese tipo de cosas, en ese tipo de circunstancias, pero por ejemplo, como yo, músico profesional durante muchos años, no me atrevería, yo, hablando de mi persona, a trabajar, por ejemplo, en un bar los sábados, mientras la gente está fumando, mientras la gente está tomando, y yo estoy cantando canciones que incitan a eso, ¿sí? Y yo puedo decir, no creo en eso, yo no lo estoy haciendo. Sí lo estoy haciendo de alguna manera porque estoy incitando a otros a que lo hagan. Estoy, pues de alguna manera, influyendo sus sentidos para que siga la fiesta. No me sentiría yo digno de al día siguiente guiar a otros hacia el espíritu.
O sea, cuando el día anterior estoy haciendo todo lo contrario. Sí, te entiendo. Ya no eres ese chacho. Claro. Quizás eso es lo que comentabas tú, ¿no? De los ajustes. Exactamente. Digo, tengo muy buenos amigos que son músicos y se lograron en la música. También tienen un ministerio, tienen, no sé, un pastorado. Y de alguna manera en sus vidas, siendo temerosos de Dios y atendiendo el llamado de Dios, pues los ha acomodado el Señor de alguna manera en un ámbito musical, donde aprovechan su talento, donde quizás enseñan a otros o donde tocan quizás en alguna organización que lleva música y que es un trabajo, cultural y que es un trabajo, claro, y que permite un ingreso en su familia. Claro. Y así hay, o sea, muchísimos casos, no nada más en México, en muchas partes del mundo, ¿no? Muchos cristianos pues se enfrentan quizás también en esta misma encrucijada, ¿no? De ¿le sigo o no le sigo, no? O sea, el Señor me ha tocado, me ha llamado, pero ahora que sigue, ¿no? Y es parte de negarse a uno mismo, ¿no? La renunciación es muy difícil. La cruz. La renuncia es complicada. Renunciar a aquello que te da placer, a aquello que te da cierta estabilidad, aquello que te da... Bueno, que es un ingreso económico también. Que claro, ¿no? Pero hay contextos. Hay contextos en los cuales, por ejemplo, tú lo mencionabas muy bien, la parte, tú te dedicas a la medicina, eres un profesional de la salud. Sin embargo, tú tienes tus límites. Tú dices, bueno, yo vine para hacer el bien, estudié esto para sanar al enfermo, estudié esto para darle vida quizás a alguien que le está perdiendo y yo tengo el conocimiento para hacerlo. La prioridad es Cristo, Él permea todo. Por supuesto, y tú dices, yo no voy a acabar con una vida, yo no voy a promover el aborto, por ejemplo. Incluso aunque la institución en la que estoy trabajando me dice que el paciente esté en libertad de solicitarme. O que quizás yo ejerciera mi carrera, contabilidad, y ayudar a alguien o una empresa a evadir impuestos de manera ilegal. Exacto. Eso es a lo que voy, pues es que toda persona que se decide ser discípulo de Jesús tiene que pedirle esa guianza al Espíritu Santo para saber cómo puede glorificar a Dios con su trabajo y con todo lo que hace en la vida. Creo que aquí es útil mencionar Romanos 12:2 que dice que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. O sea, Señor, renuévame el entendimiento, dime qué es tu voluntad para mi vida, cómo te puedo glorificar. Pero ese proceso no nomás lo pasan los hermanos que tienen un negocio de sonido para eventos, que se dedican a trabajar en un estudio de grabación, que se dedican a la música o al canto o a la pedagogía musical. Ese proceso lo tenemos que pasar todos. Y ese proceso de decir, ahora, ¿cómo puedo glorificar a Cristo con lo que tengo? Por ese proceso tenemos que pasar todos, no nomás los hermanos que se dedican a la música de una manera o de otra. Y tenemos que pedirle al Señor esa guianza para glorificar al Señor con lo que tenemos ahora y pedirle al Señor que nos revele cuál es su voluntad para nosotros ahora. Quizá alguien, el Señor le está demandando, déjalo todo y dedícate a otra cosa diferente, como lo que mencionabas. Y tal vez alguien, el Señor le esté diciendo, te va a tocar, te voy a mandar como ovejas en medio de los lobos, te voy a mandar para que seas luz y te vas a tener que mantener en santidad y vas a tener que brillar con mi luz, igual que como cualquiera de nosotros. No me digas que esa lucecita, déjala brillar. Y con esto nos despedimos de este programa. Ya no dije lo que iba a decir. Dilo en 20 segundos. Tienes 20 segundos para decir lo que ibas a decir. No, pues que la música es muy bonita, la verdad. Sea claro, para la gloria de Dios. Si usted siente la necesidad de hacer música, hágala, pero que sea para glorificar el nombre de Cristo. Sí, y mientras lo que estás cantando y tocando no vaya en contra de tus valores ni tu convicción cristiana, pues dale. Sí, cuidado con esas letras que hay ahorita tan tremendas. No. Pidámosle mucha guianza al Espíritu Santo. Correcto. Y con eso, bueno, nos despedimos el día de hoy. Ya sabemos que concluimos la serie de la música y nos vemos en el próximo episodio de Referente Podcast. No se olviden de compartir, darle like, que es totalmente todo el kit, gratis. Todo el kit. Y escuchen buena música. Dios los bendiga.